Saludos, les habla Jaime Morales, quien ha estado compartiendo con ustedes este curso de Raíces Pastoral Juvenil. Precisamente en esta ocasión vamos a tener la última lección del curso, que está titulada Barreras en la Pastoral Juvenil. Es posible que conforme hayas ido avanzando a lo largo del curso, empieces a darte cuenta que si deseas poner en práctica todo lo aprendido en este curso, vas a estar enfrentando diferentes barreras y obstáculos. Precisamente en esta lección vamos a estar analizando algunas barreras que se nos presentan en la pastoral juvenil y cómo enfrentarlas. He hecho una selección de algunas barreras, no he puesto todas las que están en el manual, precisamente por el factor tiempo. Lo he reducido a unas cuantas, no están todas las que están en el manual. En el manual hay más de las que yo voy a mencionar. Sin más que agregar, entramos en materia. Primero, ¿a qué nos referimos con barreras? Lo primero que hemos dicho es que son obstáculos que se nos presentan en el camino. Son aquellas cosas que pueden impedir, dificultar o retrasar la pastoral juvenil. Son barreras al proceso educativo. Si visualizas la educación como un viaje por la carretera, las barreras son como piedras gigantescas que encuentras en tu camino. No necesariamente son insuperables, pero sí pueden entorpecer el viaje que estás recorriendo. En este curso vamos a ver que hay 3 tipos de barreras principales que te pueden impedir llegar desde donde estás en el proceso educativo hasta tu meta final, que es ayudar a los jóvenes a ser personas maduras en Cristo Jesús. Hay barreras que tienen que ver con la estructura eclesial, hay barreras relacionadas con los propios jóvenes y hay barreras relacionadas con tus carencias como líder. Otro punto es cómo vemos las barreras. ¿Las vemos como problemas o las vemos como oportunidades? Por supuesto, desearíamos que no se presentaran barreras, que no hubieran obstáculos, pero la verdad es que son una realidad en nuestro ministerio y tenemos que enfrentarlas. Entonces no podemos evitar las barreras. Lo que sí podemos es decidir con qué tipo de actitud vamos a enfrentar esas barreras. Básicamente existen 2 tipos de actitudes al respecto. Podemos verlas como problemas que nos estorban o como oportunidades que nos permiten conocer mejor a Dios, depender de Él, ver que su poder sea derramado y que Dios sea glorificado. Cuando tienes una perspectiva negativa que percibe la presencia de una barrera como un freno en tu trabajo educativo, es fácil caer en el desánimo y la frustración. No es raro que haya líderes de jóvenes que hayan abandonado su misión, su llamado, ante los problemas que enfrentan. Por supuesto, eso lo único que hace es dejar un hueco en la vida de los jóvenes y en el liderazgo de la pastoral juvenil. Por otro lado, hay líderes con una visión totalmente carente de realismo de lo que es la vida cristiana, quienes se sorprenden por el hecho de tener que afrontar problemas. Vamos a leer este texto, dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El texto nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Es muy importante reconocer que al tener que afrontar barreras en el ministerio no significa que seas poco espiritual, ni que tu ministerio esté fuera de la bendición o la protección de Dios. Ser espiritual y estar en el camino de Dios no nos exenta de los problemas, sino que nos provee poder de Dios para lograr sus propósitos en medio de los problemas.
Esta es la promesa que nos da Jesús en este texto. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay que confiar en Jesús, que en medio de los problemas Él está con nosotros y nos ayuda. En cambio, cuando vemos las barreras como oportunidades, percibimos cada problema como una oportunidad para que Dios actúe y se manifiesta en nuestras vidas y nuestros ministerios. Santiago 1, 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Desde la perspectiva de ver las barreras y los obstáculos como oportunidades, no hay motivo para desanimarse, porque cada barrera se convierte en una oportunidad para nuestro crecimiento y desarrollo personal y para el fortalecimiento de nuestro ministerio. Creemos que la Biblia aboga por esta perspectiva de nuestra parte. Precisamente estas palabras de Santiago, el hermano de Jesús, nos hablan de esta perspectiva, de ver los obstáculos, las pruebas, como oportunidades. Reconocemos que nuestra reacción natural ante los problemas no es tener sumo gozo, como dice el texto. Sin embargo, esta perspectiva es algo que tenemos que desarrollar. Debemos formar el hábito de esperar algo bueno de Dios como resultado de las pruebas. Tenemos que recordar que los regalos más valiosos que Dios nos puede dar son una relación más íntima con Él y un conocimiento más pleno y profundo de quién es y qué hace. No hay duda que las pruebas, los problemas, nos proporcionan una oportunidad de recibir bendición. Pero ver las barreras como oportunidades es importante, que no significa carecer de realismo, tampoco espiritualizar las cosas, sino hay que ser conscientes de la dificultad y el desafío que presentan. Es verlas de forma realista, tal y como son, en toda su dimensión y dificultad, pero al mismo tiempo es verlas desde la perspectiva de Dios. Es entender que sin importar cuán difíciles e insalvables parezcan ser, nuestro Dios es superior a las mismas y tiene el poder para vencerlas. No es automático que las barreras se conviertan en bendición, sino que es un proceso que requiere oración, dependencia de Dios, paciencia y perseverancia. Son muchas las flechas encendidas que el enemigo va a dispararte. Pero cada vez que una barrera se plantea en nuestro ministerio, tenemos que volvernos hacia Dios y clamar porque Él intervenga sobrenaturalmente. Dios va a intervenir, pero lo hará conforme a su tiempo y su plan. No necesariamente según nuestros planes y cuando nosotros queramos. Seguidamente vamos a ver las diferentes barreras clasificadas en las tres áreas que hablamos. Barreras relacionadas con la estructura eclesial, barreras relacionadas con los propios jóvenes y barreras relacionadas con las propias carencias del líder. Iniciemos hablando de un par de barreras relacionadas con la estructura eclesial. En primer lugar, vamos a hablar de la resistencia al cambio de parte de los líderes. No es inusual que después de haber llevado este curso o de haber asistido a algún tipo de formación, muchos líderes de jóvenes se den cuenta de la necesidad de llevar a cabo cambios en la forma en que se está desarrollando el trabajo con los jóvenes en sus iglesias. Además, se han dado cuenta que estos cambios no son solamente cambios cosméticos o superficiales, sino que tienen que ser profundos para que pueda haber
una auténtica pastoral hacia los jóvenes. Entonces llegan a sus iglesias con este convencimiento, con esta profunda convicción, con esta nueva visión que han adquirido, y tienen el profundo deseo de comenzar a poner en práctica todos los principios que han aprendido. Pero un buen número de ellos se encuentran con una dura realidad, y es que sus líderes no siempre comparten ese mismo entusiasmo. Muchas veces se muestran abiertamente contrarios a que se hagan cambios y a esa nueva orientación en el ministerio que el líder de jóvenes quiere llevar a cabo. Pueden ser varias las razones que explican esta reacción por parte de los líderes y el pastor. Vamos a examinar las tres más comunes. Una es por precaución, luego por inseguridad y luego por diferentes filosofías de ministerio. Hablemos por precaución. Generalmente el líder de jóvenes ha sido expuesto a esta enseñanza, ha tenido la oportunidad de analizar y valorar la necesidad de un cambio. Pero para su pastor y sus líderes todo es nuevo. Es la primera vez que está expuesto a todo lo que el líder le está compartiendo y no necesariamente lo entiende, especialmente si el líder juvenil es su única fuente de información. Por tanto, es normal que un pastor adopte una actitud de precaución y cautela ante esos cambios. El líder juvenil debe hacer un esfuerzo por comprender esta reacción de parte de los líderes adultos. Incluso comprender que esa reacción de precaución no necesariamente es negativa, sino que es una muestra de madurez. Un buen pastor toma en serio la responsabilidad por sus ovejas, cuidando su alimentación, su bienestar, su seguridad. Entonces, llega un líder queriendo hacer muchos cambios y ellos se preocupan muchas veces. Entonces el líder juvenil tiene que explicar y hacer un esfuerzo grande para que todo quede claro, haciendo énfasis en los fundamentos bíblicos de los cambios que quieren hacer, siempre poniendo a Jesús como modelo de la pastoral juvenil. Debemos dar tiempo a los líderes adultos y al pastor para que piensen, digieren y valoren todo lo que estamos compartiendo con ellos. Es importante comunicar que no queremos en ninguna manera tirar a tierra nada de lo que se está haciendo, ni mucho menos valorar como negativo o poco bíblico o epítetos similares el trabajo actual que se hace con los jóvenes. Nuestra actitud tiene que ser de humildad, sin pretender saberlo todo y sin despreciar a los que piensan de manera diferente. En resumen, cuando el líder juvenil se enfrenta con un pastor o líderes que se resisten a los cambios, tiene que acordarse de que en ocasiones la buena resolución se encuentra como resultado del respeto mutuo, el tiempo, la paciencia y la buena comunicación. También puede ayudarnos mucho si existe un buen plan de transición preparado. Y sobre todo si nos mostramos humildes, dispuestos a admitir consejos y a ser guiados y supervisados durante todo el proceso. Entonces con eso analizamos la primera causa de una resistencia al cambio, que podría ser precaución. Otra razón podría ser la inseguridad de parte del pastor y los líderes. Desafortunadamente, no toda resistencia se puede superar con el tiempo y la paciencia. Muchas veces esta se debe a la inseguridad del pastor y los líderes adultos, y a veces viene de filosofías de ministerio diferentes y no compatibles. Requiere de mucha sabiduría de parte del líder juvenil percibir la raíz del conflicto y enfrentarla bien. Siempre recordemos, hay que tener una actitud humilde, de respeto hacia los líderes, como algo imprescindible a lo largo del proceso, para que Dios sea glorificado en tu vida y a través de su cuerpo. Nuevas ideas, cambios profundos en la estructura del trabajo juvenil, un proceso de descentralización en grupos pequeños, etcétera, 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 pueden provocar en el pastor una sensación de inseguridad hacia cosas que tal vez no entiende o que siente que no será capaz de controlar.
También no es extraño que en muchas iglesias haya poca capacitación ministerial y todo lo nuevo que se sale de sus esquemas mentales, espirituales y de ministerio sea visto con desconfianza y temor. Entonces sí, los líderes pueden tener miedo o estar consciente o inconscientemente preocupados ante un líder juvenil que se puede ver como un futuro competidor o un enemigo. La naturaleza humana es muy complicada y ninguno está a salvo de este tipo de temores, por muy irracionales que nos parezcan o poco espirituales que nos puedan parecer. Para superar esta barrera, el líder juvenil necesita sabiduría y sensibilidad. Tiene que ser humilde y respetar a los líderes adultos. Hay que reconocer el liderazgo y la autoridad del pastor que Dios ha puesto en nuestras iglesias. Si reconocemos el liderazgo y la autoridad del pastor, puede ayudar a disipar los posibles miedos que el pastor pueda tener. También es importante tener paciencia, no presionar para llevar a cabo los cambios, sino que hay que darle tiempo al tiempo para explicar la visión una y otra vez. Mencionar nuevamente principios bíblicos del modelo que queremos implementar. Presentar a Jesús como modelo de la pastoral juvenil. En ningún momento la implementación de la pastoral juvenil debe convertirse en un enfrentamiento personal ni ministerial. Un último motivo de resistencia al cambio son las diferentes filosofías de ministerio. Hay ocasiones donde el liderazgo tiene una visión y concepción del ministerio que son diferentes a las del líder juvenil, y por tanto no van a permitir ningún tipo de cambio en la forma que el trabajo con los jóvenes se está llevando a cabo. Este quizás es uno de los casos más difíciles. El líder debe echar a mano de los consejos que ya antes mencionábamos, ¿verdad? Mencionar la parte bíblica del modelo que estamos siguiendo, mencionar que estamos siguiendo como modelo a Jesús, dejar muy claro que no se pretende destruir nada, sino al contrario, favorecer un mejor servicio y ministerio de los jóvenes y pedir que los líderes se involucren. La realidad nos enseña que es imposible llevar a cabo la pastoral juvenil siguiendo el modelo de Jesús, tal y como lo hemos visto en este curso, sin contar con el apoyo activo, al menos la tolerancia del pastor y los líderes de la iglesia. Si estas condiciones no se dan, sencillamente el trabajo va a ser imposible. Va a generar enfrentamientos, va a dañar a los líderes, a la comunidad y también a los propios jóvenes. Por triste y duro que sea admitirlo, un líder debe reconocer esta imposibilidad y plantearse seriamente si no debería buscar otro lugar de ministerio. Bueno, es la convicción de los escritores del curso que es preferible adoptar la actitud de Pablo y Bernabé y separarse como amigos antes de ser piedra de tropiezo y provocar conflictos dentro de la iglesia local. Otra barrera relacionada con la estructura eclesial es una estructura de trabajo juvenil inflexible. Las estructuras tienen que estar al servicio de las personas y no al revés. A lo largo de este curso hemos enfatizado que las estructuras, las formas o los métodos son solo medios que nos ayudan a cumplir los fines, es decir, lograr nuestro propósito y nuestros objetivos. Sin embargo, el gran peligro es que con el paso del tiempo se olvide este principio tan importante y primero los medios tiendan a confundirse con los fines y finalmente los medios acaben convirtiéndose en fines en sí mismos. El trabajo del líder consiste en la evaluación continua de los medios que se están usando a la luz de los fines para los cuales fueron creados. En el momento en que no haya coherencia entre medios y fines, se debe proceder a llevar a cabo cambios que sean necesarios, sin ningún tipo de reparos o nostalgias. Cuando las estructuras
no son adecuadas para el cumplimiento de los fines, se producen tres grandes problemas, que podemos resumirlos en la frase todos sufren, porque el primero sería sufren los jóvenes, el segundo sufren los líderes y el tercero sufren los fines. Primero sufren los jóvenes, que son la gente a la que se supone que estas estructuras deben servir. El sufrimiento se deriva de que las personas acaban justificando la existencia de las estructuras y están a su servicio en vez de que éstas sean las que sirvan a las personas. También sufren los líderes, porque lejos de ser una ayuda para el desempeño de su ministerio, las estructuras inadecuadas son en el mejor de los casos inútiles y en el peor de los casos un serio obstáculo que exige tiempo y recursos. Por otro lado, sufren los fines. En el mejor de los casos, las estructuras no están ayudando a que dichos fines se puedan lograr, o en el peor de los casos, como indicábamos anteriormente, las estructuras han acabado desplazando los fines y convirtiéndose ellas mismas en los propósitos últimos. Vamos a poner un ejemplo bíblico, vamos a ir a la Escritura, vamos a ir a Éxodo, capítulo 18, y vamos a leer del 13 al 18, aunque todo el pasaje en sí es importante. Dice así: Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Bueno, recordemos que es Jetro, el suegro de Moisés, dándole consejos al darse cuenta que él estaba haciendo el trabajo totalmente solo. Vemos aquí que Moisés sufría. Este es un ejemplo, ¿verdad? Hablábamos de que los líderes sufren, los jóvenes sufren, o las personas para el cual fueron creadas las estructuras, y los fines sufren. Aquí vemos un ejemplo en la Biblia de cómo esto podemos verlo. O sea, había una estructura inadecuada donde Moisés hacía todo solo, ya que todas las causas tenían que pasar por sus manos. Entonces sí, Moisés sufría porque estaba teniendo demasiado trabajo, pero por otra parte también el pueblo sufría. Las personas se cansaban de tener que esperar a ser recibidas o oídos por Moisés. Finalmente el propósito también sufría, ya que los juicios no podían hacerse con la tranquilidad ni la urgencia necesaria. Entonces Jetro, el suegro de Moisés, hace un diagnóstico exacto de la situación y le da consejo a su yerno acerca de la necesidad de llevar a cabo cambios en la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura no está funcionando. De tal manera que ahora la estructura estuviera al servicio de Moisés y al servicio del pueblo, y no al contrario. Sabemos en el pasaje que Moisés hace los cambios sugeridos, lo cual demuestra madurez en Moisés, ¿verdad? No se tomó la crítica como algo personal. Él era enseñable, era humilde, estaba dispuesto a reconocer que había cosas que no estaban bien y a cambiarlas, y quiso implementar los cambios en la estructura en busca de mejores resultados. Hay estructuras de trabajo con jóvenes que son totalmente inflexibles. En su momento, cuando fueron creadas, respondían a las necesidades del momento histórico. Sin embargo, con el paso del tiempo han quedado obsoletas y ya no sirven para satisfacer los desafíos actuales de la pastoral juvenil. El problema es que muchas de esas estructuras han sido incluidas en las políticas y culturas denominacionales y eclesiales.
muchas veces han quedado fijadas como parte de la vida de dicha iglesia o denominación y resultan muy difíciles de cambiar. Han acabado evolucionando y convirtiéndose, tal y como indicamos anteriormente, en fines en sí mismas. Ahora, ¿cómo enfrentamos una estructura inflexible? No hay una estrategia fácil para superar esta barrera. En los casos en que la decisión de los cambios no depende de la iglesia sino de la denominación, estos tal vez nunca lleguen a producirse o lleguen a ser muy lentos y costosos. Todo dependerá del grado de centralización de la denominación. Cuanto más centralizada, más difícil. Si la decisión depende de la iglesia, será necesario compartir lo que se ha aprendido para que otros descubran lo que hay que cambiar y por qué. Hay que ser pacientes y dejar tiempo para que las personas entiendan la necesidad de un cambio. No todo el mundo ve las cosas de la misma manera y mucho menos al mismo tiempo. Debemos insistir en la importancia del apoyo del liderazgo de la iglesia en el proceso de cambio. Si el pastor y otros líderes se cierran totalmente a un posible cambio, no habrá nada que hacer y pretender llevar a cabo supondría un enfrentamiento que haría daño al líder de jóvenes y con toda probabilidad a los mismos jóvenes. Si una persona tiene la convicción de tener una visión de parte de Dios con respecto a la pastoral juvenil y no puede llevarla a cabo en su iglesia, tal vez sea el momento de pensar si el Señor lo está dirigiendo en otra dirección. Bueno, y con eso terminamos la segunda barrera relacionada con las estructuras eclesiales, que era una estructura de trabajo juvenil inflexible, y ahora vamos a hablar de la principal barrera relacionada con los jóvenes, que es precisamente la falta de motivación de los jóvenes. Esta es una de las principales barreras que tendrás que afrontar en el proceso educativo. Cuando las personas están motivadas, están abiertas a que Dios haga grandes cosas en su vida y en su entorno, y es un gozo ser su líder. Pero cuando la gente no está motivada, es fácil que el líder se desanime porque siente que haga lo que haga, la gente no reacciona. El líder se siente como un campesino, ¿verdad? Tratando de jalar a un burro terco al que hay que estarlo empujando, al que hay que estarlo jalando. Cuando la motivación no está presente en la vida y en la experiencia espiritual de los jóvenes carecen de fuerza y vitalidad. Sus vidas son débiles, pasivas, sin pasión. Cualquier decepción, por pequeña que sea, puede hundirles, porque la motivación funciona como un motor, impulsándolos a la acción, dando la energía que nos ayuda a vencer los problemas, enfrentar los desafíos y superar las dificultades. Los jóvenes con motivación reciben una gran cantidad de beneficios de la misma. Los jóvenes motivados permiten que Dios intervenga en sus vidas, busca activamente a Dios, tienes ganas de pasar tiempo con Dios, conocerle mejor, buscar su voluntad. Los jóvenes motivados se disciplinan para ser útiles en el servicio al maestro. El joven motivado no está centrado solo en sí mismo, sino que está dispuesto a vivir para el Señor. Los jóvenes motivados están dispuestos a pagar el precio del discipulado, porque seguir al Señor implica un precio que puede ser costoso, que puede implicar sufrimiento físico y emocional. Entonces las personas motivadas están dispuestas a afrontar las consecuencias de seguir al Maestro,
Más bien consideran esas penalidades como un desafío, un privilegio, porque con la ayuda del Espíritu Santo todo lo pueden en Cristo, quien es el que da fuerza. Cuando un joven está motivado, sus dones se desarrollan. Utiliza sus dones, los desarrolla y crecen. Ponen en práctica sus dones y talentos. Entonces su motivación sigue creciendo y tiene más ganas de seguir utilizando sus dones. Es un ciclo de motivación que se alimenta en forma constante a sí misma. En resumen, la motivación es imprescindible para el desarrollo y madurez espiritual de los jóvenes. Entonces, ¿cómo motivamos a los jóvenes? Esa es la pregunta. Y aquí vamos a hacer varias sugerencias de cómo podemos motivarlos. La primera es usar educación que motiva. Y vamos a sugerir dos formas de educación que motiva a los jóvenes. En primer lugar, complementar lo que enseñamos con aprendizaje vivencial. Muchas veces queremos que los jóvenes se sientan motivados a ir a estudios en los cuales enseñamos cosas que no tienen nada que ver con ellos, cosas que no entienden, que nada tienen que ver con su realidad cotidiana. Si queremos jóvenes motivados a estudiar la Biblia, tenemos que ayudarles a experimentar su relevancia para la vida y sus necesidades. Tenemos que proveerlos de momentos de aprendizaje vivencial, donde ellos experimenten situaciones reales y les podamos ayudar a entender la perspectiva de Dios al respecto. Por ejemplo, para muchos jóvenes, especialmente si son hijos de creyentes, o sea, cristianos de segunda o tercera generación, es difícil entender lo que significa vivir sin Cristo, estar perdido sin el Señor. Puede ser solamente una idea abstracta, una verdad que entienden, pero que no tiene impacto en su vida. Es decir, no se preocupan por compartir su fe con otros, porque no ven la importancia de esa verdad. Y claro, podemos enseñar domingo tras domingo, sociedad jóvenes tras sociedad jóvenes, acerca del evangelismo, sin que haya una verdadera motivación en los jóvenes para hacerlo. Pero es muy diferente si los llevas a los barrios bajos de tu ciudad, a algún centro de rehabilitación, un centro de acogida de adolescentes, etcétera, 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 donde pueden ayudarles a entender la realidad del pecado y sus efectos, y el concepto de estar perdidos en Cristo se llenará de significado para ellos. Podemos asegurar que muchos jóvenes se sentirán más motivados a la evangelización después de una experiencia de este tipo. Una segunda forma de educación que motiva es aprender haciendo. La iglesia es buena para enseñar, desde los púlpitos, desde el frente. Explica a las personas lo que deben hacer. Pero hay que acompañar esas enseñanzas con práctica, o al menos demostrarles. Hacer una demostración, ya que si no se hace de esa manera puedes motivar. Muchas veces lo único que hacemos es generarle culpabilidad a la gente, ya que la gente está consciente de lo que debería hacer, pero no sabe cómo llevarlo a cabo. Y pocas cosas provocan tanta frustración como el hecho de no saber cómo llevar aquellas cosas que sabes que debes hacer. Si observamos el ministerio de Jesús, vemos que Jesús no solo se quedó en palabras, siempre llevó a sus discípulos a hacer. No solo les dijo que debían orar, conocer a Dios, preocuparse por las necesidades, servir, etc.,
sino que con su propia vida Jesús lo demostró de forma fehaciente. Hay varias maneras en que podemos lograr que nuestros jóvenes aprendan haciendo. Por ejemplo, pueden formar parejas y compartir su trayectoria de fe uno con el otro en preparación para compartirla con alguien afuera de la iglesia. Podemos proveer una demostración, un testimonio con detalles específicos, un drama y muchas otras actividades pueden mostrar cómo llevar a la práctica lo que se ha enseñado. Podemos asignarles una tarea, explicándolo bien de antemano y platicando con ellos después de que la hagan. Hay que acompañar la enseñanza con demostraciones o experiencia para que ellos se motiven y les dé seguridad. Al explicarles bien cómo llevar a cabo las cosas, plantamos en sus vidas semillas de motivación que el Espíritu Santo puede usar para dar fruto. Otra forma de motivar a los jóvenes es darles responsabilidades. Pero no cualquier responsabilidad, sino una responsabilidad que sea significativa, retadora, asumible y supervisada. Y vamos a ir explicando cada una de estas palabritas. O sea, tenemos que delegar responsabilidades a los jóvenes, apoyarlos, estimularlos. Ahora, estas responsabilidades tienen que ser significativas. O sea, actividades que tengan valor, no que sean sin trascendencia. Que el joven pueda sentir que esta responsabilidad es digna de que él la haga, que sea retadora, que lo lleve a ir más allá de su comodidad. O sea, que sea un reto suficientemente grande para que el joven tenga que depender del poder y los recursos de Dios. También que sean asumibles, o sea, que ellos los puedan hacer, no que no puedan llevarlos a cabo, que eso entonces lo que va a hacer es producirles frustración y desánimo. Hay que tener un buen balance entre estas dos cosas, entre que lo que les delegamos sea retador y al mismo tiempo que sea asumible. Hay que mantener ese equilibrio. Pero para eso hay que conocer a los jóvenes, para saber cuáles son sus capacidades. Y de ese modo saber qué responsabilidad es un reto significativo, pero no va a ser abrumador para él o ella. Por último, esas responsabilidades tienen que ser supervisadas. Hay que supervisar cómo les va a los jóvenes con esa responsabilidad. Tengo que estar consciente de que tengo que dar apoyo, recursos, estímulo y toda la supervisión que el joven necesite para llevar a cabo la tarea. Otra forma de motivar a los jóvenes es con relaciones que motivan. En primer lugar, darles reconocimiento. Es muy importante reconocer a los jóvenes cuando se esfuerzan por llevar a cabo una responsabilidad. Si queremos jóvenes motivados, nuestra relación con ellos debe incluir el estímulo y reconocimiento como elementos característicos y no solamente como premios por un trabajo bien hecho. Debemos formar el hábito de detectar lo positivo en la gente y decírselo. Por otro lado, es imprescindible que desarrollemos relaciones significativas con los jóvenes. Es de suma importancia tener una relación significativa con los jóvenes de nuestros grupos. En una relación de confianza, puedes identificar cuáles son los obstáculos que puedan bloquear la motivación de un joven para poder dirigirte a estos de forma específica. Tenemos que estar conscientes que las relaciones motivan. Si nuestra relación con ellos es significativa, ese reconocimiento que les damos va a ser de más valor para ellos. Y con eso terminamos esta parte de las barreras relacionadas con los jóvenes, que la principal que mencionamos es la falta de motivación de los jóvenes, que quizás es la principal barrera relacionada con los jóvenes. Y vamos a mencionar ahora dos barreras relacionadas con
las propias carencias del líder. La primera barrera que vamos a mencionar relacionada con las carencias del líder es el activismo. El activismo es básicamente la creencia que enfatiza la participación en muchas actividades. Realmente es un peligro en las vidas de los líderes. Se puede convertir en una barrera al proceso educativo. ¿Por qué? Porque muchos creen que en cuanto más ocupados están los creyentes es mejor. Pensamos que por estar ocupados mostramos entrega y compromiso a Dios, sencillamente a través de la mucha actividad. Y definitivamente yo y los autores de este curso no estamos de acuerdo. Lo que nos pide Dios de nuestras vidas es fruto, no actividad. El motivo por el cual realizamos cualquier actividad no debe ser para que estemos activos y ocupados, ni porque la actividad es buena en sí misma, sino porque nos ayuda a conseguir nuestras metas educativas específicas. Si no, la actividad va a crecer de valor y se convierte en un puro activismo, lo cual tiene un efecto negativo, tanto en la vida del líder como en el proceso educativo del joven. Vamos a ver de forma detallada los peligros del activismo. El primer peligro es que quema la disponibilidad y la motivación. Si ponemos como ejemplo la ilustración de los israelitas caminando durante 40 años por el desierto, vamos a ver varias cosas. Tuvieron mucha actividad, estuvieron ocupados, se movieron, quizás más de lo que deseaban. Ahora, la mayoría estaba plenamente consciente de que sus esfuerzos no iban a llevarlos a ninguna parte. Sabía que estaban condenados a morir en aquel desierto. No podemos siquiera imaginar la desmotivación, la falta de entusiasmo y la falta total de propósito que producían ellos esa situación. El activismo gasta tiempo, gasta fuerzas, gasta los dones, gasta recursos, etc. Tanto en los líderes como en los jóvenes, ya que están haciendo cosas no trascendentales que no producen resultados duraderos en sus vidas y que no les lleva hacia un propósito último. El resultado es que terminan cansados, desmotivados y a veces hasta resentidos con la iglesia. Otro peligro del activismo es que puede desviarnos de la meta. Nos puede cegar a la falta de avance hacia nuestra meta. El hecho de estar ocupados y de ver a los jóvenes en muchas actividades nos pueden producir cierto sentido de satisfacción. Podemos pensar de la forma antes mencionada que la actividad, la cual requiere cierto compromiso e incluso cierto sacrificio, es un indicador de la entrega y la madurez. Pero no es cierto. Participar activamente en eventos o cosas de la iglesia no significa que la vida y la persona de un joven o señorita están siendo transformados a la imagen de Cristo. Simplemente están activos. No necesariamente están siendo transformados. Por otra parte, otro peligro es que el activismo nos puede llevar al agotamiento. Las vidas de muchos líderes cristianos no dan muestras de la vida abundante que nos promete Jesús. Están siempre ocupados, siempre corriendo de compromiso a compromiso, y a veces su ritmo de vida eclesiástica les lleva a tener cada vez menos capacidad de amar a Dios y a su prójimo. Puede llegar al día en que no tengas ni ganas ni fuerzas de seguir. A la larga, el cansancio y falta de tiempo provocado por el activismo nos puede alejar del manantial que es tener una relación con Dios, y nos quedamos como ríos secos. No tenemos nada que dar y casi no tenemos fuerzas para poder sobrevivir nosotros mismos. Los que han vivido el agotamiento saben que esto no es una exageración, que es real. No hay que olvidar que la actividad
siempre ha de ser un medio para la consecución de un objetivo. Nunca es un fin en sí mismo. Cuando perdemos de vista el fin último, caemos en el activismo, la cual se puede convertir en un arma contra nosotros mismos y nuestro trabajo con los jóvenes. Cada vez que realices una actividad tienes que preguntarte, ¿en qué medida nos ayuda a realizar nuestros objetivos? Si la respuesta es no nos ayuda, la actividad no tiene ningún valor educativo. Dejando de lado el activismo como barrera relacionada con las carencias del líder, vamos a seguir con otra barrera, que es la falta de planes. Es la última que vamos a mencionar en esta conferencia. Hay otras barreras que se mencionan en el manual del curso, pero por una cuestión de tiempo hemos abordado solamente estas. La falta de planes. Todo lo anteriormente mencionado nos da una idea de la importancia de los planes. Es evidente que no es suficiente solo hacer actividades, pero tampoco es suficiente tener un propósito último si no sabemos o no somos capaces de alcanzar ese objetivo o propósito último. En muchas ocasiones nos vemos desbordados por nuestra incapacidad para trabajar con planes, lo cual convierte en inútiles e infructuosas muchas de nuestras actividades y esfuerzos. La planificación es simplemente pensar de antemano lo que vamos a hacer. Planificar en la pastoral juvenil es pensar de forma consciente, cuidadosa y con antelación lo que haremos para ayudar a nuestros jóvenes a crecer en su relación personal con Dios, de modo que lleguen a ser esa persona madura de la que nos habla la Escritura. Si no planificamos, dejamos las cosas en manos del azar, de las circunstancias o de nuestros propios impulsos emocionales del momento, y lo más probable es que no nos ayude en nuestro proceso educativo. Ahora vamos a ir a la Escritura. Isaías 14:24 dice: El Señor de los ejércitos ha jurado, tal como lo he planeado se cumplirá, tal como lo he decidido se realizará. La planificación es algo que Dios mismo lleva a cabo. Dios es un Dios que planea. Y en toda la Biblia vamos a ver evidencia de planes. Planear es bíblico. Las historias bíblicas están llenas de personas que mostraron la mente de estratega en sus vidas. Muchos personajes bíblicos tuvieron que cumplir responsabilidades distintas y pensaron de antemano lo que iban a hacer. Por ejemplo, Noé tuvo que construir y equipar un arca. Josué tuvo que dirigir la conquista de toda una tierra. Pablo extendió el evangelio por las ciudades estratégicas del Imperio Romano. Ya conoces el ciclo de crecimiento, un proceso que nos ayuda a identificar los elementos necesarios para la planificación y ejecución de un proceso que lleva al crecimiento y no al activismo. Con nuestro énfasis en la planeación no queremos perder de vista la importancia de la guía del Espíritu Santo. Es imprescindible que todo el ciclo de crecimiento esté saturado de oración y que confíes en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Es importante que llevemos a cabo la voluntad de Dios. Esperamos que estés convencido del peligro del activismo y de la vital importancia de los planes en la pastoral juvenil para que las actividades que realices tengan un valor educativo y te lleven hacia tu propósito último. Si haces el esfuerzo de crear un plan, este va a servir de guía y ayuda, especialmente en los momentos donde tengas falta de motivación, desánimo, desorientación, porque te permitirá saber qué debes hacer en cada momento y te dará seguridad en el trabajo que tienes con los jóvenes. Y con eso terminamos esta última barrera relacionada con las carencias del líder y llegamos al fin de esta octava conferencia sobre las barreras en el trabajo juvenil. Nuevamente les pongo los créditos. Nuevamente aclaro,
lo que presento en este curso no son ideas mías de mi propia autoría, sino que este curso fue escrito por Félix Ortiz y Gerardo Muñielo, y ha habido toda una serie de colaboradores para llevar a cabo este curso. Y con eso terminamos la lección número 8, que es la última lección de este curso, Raíces Pastoral Juvenil. Dios les bendiga.